Bien, entonces la nefrona, como ven aquí, está formada por una parte que es como una bolsita y que es lo que se ve anatómicamente, histológicamente, obviamente, pero se ve a simple vista, sino que hay que hacer un corte. En la corteza se ven puros bolitas, como si fueran la parte de arriba del bonito de un helado, puras bolitas así. Entonces, esos son la parte inicial que es el glomérulo. Y luego, esos glomérulos se continúan con un tubo, que el tubo tiene unas circunvoluciones, o sea que va y viene, y termina en un tubo central. Esta estructura tiene entonces como función principal la formación de la orina. Bien, entonces si vemos, habíamos hablado de que hay una corteza y una médula, ¿cierto? Bien, si ponemos la nefrona, habíamos dicho que esa es una división anatómica, ¿sí? Que se veía, pero la división funcional no corresponde a una división de médula y corteza, porque la función está tanto en la médula, en la corteza como en la médula. Entonces, si dividimos aquí lo que es hasta aquí llegaría la corteza, que dijimos que todas estas bolitas que están aquí, que son los glomérulos que están en la corteza, hacia aquí abajo sería la médula y el riñón. Y entonces decíamos que no estaba en la parte, sino que lo que estaba aquí arriba se comunicaba hacia la médula. Bien, entonces aquí estaría más o menos la estructura de lo que sería esa división. Si aquí estamos en la división de lo que es la médula y la corteza, esto sería la médula, esto sería la corteza. Entonces, ya dijimos que la nefrona tiene una parte que es esa bolita que se llama glomérulo y el resto son tubos. Entonces, como ven, los glomérulos están ¿dónde? En la corteza, ¿verdad? Y los túbulos están tanto en la corteza, pero los túbulos se meten a la médula y vuelven a salir. Entonces, la parte de la nefrona que está en la corteza es el glomérulo y una parte de los túbulos. Y lo que está en la médula es solamente túbulos. Le llaman túbulos porque son chiquitos. Ok. Vamos bien. Okay. Entonces vamos a explicar la primera parte de la nefrona, que es el glomérulo. Se forma cuando un vaso sanguíneo se introduce en una bolsa epitelial. ¿Sí? O sea que yo tengo un vaso sanguíneo, cuando que viene el vaso sanguíneo aquí, y esto es una bolsa epitelial de plástico, de bolsa. ¿Sí? ¿Cuál es lo más lógico de uno decir, bueno, yo voy a meter el vaso sanguíneo en la bolsa? ¿Por dónde la meto? Por donde está abierto, ¿verdad? Pero eso no es lo que hace el glomérulo. Lo mete por el lado que está cerrado. Él se mete por el lado cerrado. Mira que este lado está abierto y él se mete por el lado cerrado. Por aquí es que se mete la arteria. Para poder hacer eso, entonces él tiene que hacer esto. Se mete y se queda así. Entiendo. Se está metiendo por el lado cerrado y el lado abierto queda hacia abajo abierto. Pero se está metiendo, la arteria se mete por el lado cerrado de la bolsa. Entonces él empuja la bolsa hacia adentro. Ahí cuál sería el lado cerrado y cuál sería el lado abierto. Entonces, si aquí vemos la arteria se está metiendo por el lado cerrado y empuja la bolsa hacia adentro. Ya. Entonces la bolsa queda cerrada y el lado abierto queda hacia abajo. Entonces aquí lo que está empujando es cuando se forma, lo que hace la arteria al formarse es empujar esta bolsa hacia adentro, pero por el lado cerrado, y esa bolsa nunca se abre, o sea, está cerrada, como el ejemplo que le estoy poniendo. Y el lado abierto de la bolsa queda hacia abajo. Entonces, como ven aquí, entonces el glomérulo es una bolsa epitelial, de células epiteliales, donde se introdujo un sistema vascular de vasos sanguíneos.
esos vasos sanguíneos se van haciendo. Acuérdense que los vasos sanguíneos se forman de arterias, la aorta, la arteria grande, la arteria mediana, la arteria pequeña, llegan a arteriolas, ¿verdad? Que son las arterias más pequeñas, se llaman arteriolas, y de ahí para adelante se llaman como capilares. Entonces aquí llegan arteriolas y lo que llegan aquí adentro son capilares. Entonces, ellas se dividen aquí en capilares y luego se vuelve a salir. Pero fíjense que, ¿por qué decíamos nosotros de los capilares? Que llegaba una arteria, se formaba la red capilar o el lecho capilar, y de este lado salía ¿qué? Una vena, ¿cierto? Eso es lo que estamos diciendo. Tengo hambre y dicen que están con... que entraba una arteria y salía una vena. En este caso, no sale una vena, sino que vuelve a salir otra arteria. O sea, aquí entra una arteria, se divide en capilares y sale de nuevo arteria. Sale de nuevo arteria. O sea, por lo tanto, como esta arteria está entrando, se llama arteria aferente o eferente. La que entra se llama aferente. Esta es una arteria aferente. Y la que sale se llama como eferente. Entonces son arteria aferente y arteria arteriola, que son arteriolas. Arteriola aferente y arteriola eferente. Pero son los dos extremos de ese lecho capilar, son arteriolas, diferente a lo que habíamos hablado en la otra. Ajá, ¿qué más? Ok, esto no está en el aire, obviamente eso no puede estar en el aire ahí, sino que está soportado, está metido como, se le forma como una ¿cómo decir? Una goma espuma. O sea, está metido ahí, pero no está en el aire, sino que está metido, todos los espacios están llenos de células. Y esas células que soportan esos capilares se llaman mesangios. O sea, el mesangio, esto aquí, aunque parezca vacío, esto no está vacío, aquí hay muchas células soportando, para que no se muevan, los vasos sanguíneos. Y esas células se llaman mesangios. Bien, a la bolsa epitelial que habíamos dicho, donde se meten los vasos sanguíneos por el lado cerrado, esa bolsa epitelial se le llama cápsula de Bowman. O sea, esta es la cápsula de Bowman. La bolsa epitelial esa donde se meten los capilares. Bien, si vemos entonces el ejemplo de esto, ¿verdad? Que yo decía que se metía por aquí, por el lado cerrado. Si esto es así, vemos que hay dos capas, la de afuera y la de adentro. Está esta de afuera y esta de adentro. La que toca mi mano y la que no toca mi mano. Por eso que se dice que en la cápsula de Bowman tiene una capa parietal y una capa visceral. O sea, que la visceral sería la que contacta los vasos sanguíneos y la visceral y la parietal no contacta los vasos sanguíneos. Entonces sería, esta es la parietal, la visceral, esta sería la parietal. Bien. ¿Cuál es la función de esta cápsula de Bowman? Ya ustedes se lo imaginarán, ¿verdad? Capturar el agua que sale de los capilares. Porque ¿cuál es la función de los capilares? Que boten agua, ¿cierto? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es la función de los capilares? Porque son tan pequeños, porque ellos tienen poros, y por los poros se sale el agua. El agua es todo lo que se tiene que salir. Entonces, estos no tienen otra función diferente, o sea, ellos son capilares. Ellos van a botar agua. Entonces, la función de esta cápsula es recoger esa agua que los capilares van a botar, y con esa agua ellos van a formar la orina. El niño va a formar orina con esa agua que se salió de los capilares. Esa sería la función de esa cápsula de Bowman. Entonces, si eso es así, este espacio que dijimos que es el espacio que está cerrado, sería el polo vascular, que es por donde entran los vasos sanguíneos. Y este lado por donde sale el líquido se le llama polo urinario. Y este espacio que hay aquí se llama espacio urinario. Esto es una esquema y esto es un glomérulo real sacado con micrografía electrónica. Bien. También se acordarán de histología, bueno, profesora Chiquita, ¿verdad? Que el glomérulo, donde entran las arterias, hay un aglomerado de células y pasa un tubo. Pasa un tubo entre las dos arterias y aquí hay un conglomerado de células. Ese complejo que se forma aquí, entre este tubo que pasa por aquí, ya vamos a ver que es este tubo,
estas células que están aquí y las dos arterias, eso se llama aparato yuxtaglomerular. Entonces ese aparato yuxtaglomerular se llama yuxta porque la palabra yuxta significa junto. Entonces es yuxta junto al glomérulo, yuxtaglomerular, está al lado del glomérulo. Es simplemente lo que significa la palabra, yuxtaglomerular. Se tiene una parte del tubo que se llama mácula densa, el mesangio, que dijimos que el mesangio son células de soporte que están aquí, están por todos lados, y las células yuxtaglomerulares o granulares que están por aquí, ya vamos a hablar de ellas. Y entonces tenemos que el glomérulo, aparte de lo que estamos hablando, que tiene esas arterias, los capilares, la cápsula de Bowman, tiene entonces esa estructura en la entrada que se llama aparato yuxtaglomerular. Bien, bueno, eso es para que ustedes se lo aprendan sin ver la siguiente, que es la lectura. O sea que aquí obviamente, aquí lo estamos poniendo, siempre se pone con el polo vascular hacia abajo, para el esquema. Aquí el polo vascular está para allá, pero lo mismo. ¿Vascular o urinario? Urinario. Si esta es la arteria que entra, esta es la arteria, y esta es la que sale, entonces ellas se transforman en capilares, ¿verdad? Que son estos espacios que están aquí. Lo que pasa es que el capilar cuando usted lo corta, el glomérulo, para hacer el corte histológico, pueden cortar un capilar. Pueden cortar un capilar así. O sea que el capilar iba por ahí, yo lo corté, el capilar venía para acá y me queda solo el circulito porque el capilar iba para allá. Se cortó así la por eso que se representa así, porque esto es que es un capilar que iba así para allá y después estamos viendo el centro. Entonces, estos son los capilares. Esta sería la cápsula de Bowman con su espacio urinario, por urinaria. ¿Qué más hay aquí? Estas son las que están aquí, dijimos que era el mesangio, ¿verdad? Estas que están aquí, estas son las verdes, serían la pared visceral, ¿verdad? Y esta sería la parietal. Y esto sería el aparato yuxtaglomerular. Más o menos esa sería si lo preguntan a Gemini para que se lo expliquen mejor explicado. Pero básicamente es lo que deberían recordar de lo que es la anatomía del glomérulo ahorita al hablar de su función. La segunda parte de la nefrona, que dijimos que era esa bolita, que era el glomérulo, lo otro que tiene son tubos. Entonces dijimos que parte de los túbulos estaban en la corteza y la otra parte de los túbulos se metían hacia la médula. Entonces, del área nefrona tenemos una parte de los túbulos que están en la corteza y otra parte de los túbulos que están en la médula. Bien, entonces los túbulos, los que están en la corteza se le llaman túbulos contorneados. Y los que están en la médula se le llama asa de L. De L. González. Entonces, es lo que se dice. Los túbulos que están en la corteza se llaman túbulos contorneados. Y los túbulos que están en la médula se llama el asa de L. Bien. Entonces, el túbulo contorneado hay dos, porque no es que los tubos se ramifican, es un solo tubo. Arranca el tubo, da unas vuelticas, se estira, vuelve a subir, da otras vuelticas y sigue. Es un solo tubo. O sea, cada glomérulo continúa por un solo tubo. O sea, está el glomérulo y todo el tubo es corrido, no hay que se ramifica nada. Arranca el glomérulo y es un solo tubo, todo el recorrido es el mismo tubo. Pero dependiendo de lo que hace, se cambia de nombre, pero es el mismo tubo. O sea, ¿qué está haciendo el glomérulo? Aquí está, ¿verdad? Dijimos que era aquí. Esto que está aquí sería la arteria que entra y la arteria que sale, ¿verdad? Y esto sería la cápsula de Bowman. O sea, de ahí arranca el tubo. Cada nefrona tiene un solo tubo. ¿Qué hace el tubo al arrancar? Da una vueltica. Y después de la vueltica, él se mete a la médula.
Entonces, como este tubo está dando esta vueltica, se llama contorneado, ¿verdad? La palabra contorneado significa, ¿verdad?, que una bailarina se está contorneando, está haciendo así. Entonces, el contorneado quiere decir que el tubo arranca de la nefrona y se contornea. Luego, él se transforma, cuando ya termina de contornearse, se mete hacia la médula y ya es recto, rectico, no se contornea para nada. Va a la médula y después se devuelve. Entonces, esto es lo que llamamos una asa porque es como la asa del café, ¿verdad? Que tiene una asa. Es un asa de él. Luego, cuando se devuelve a la médula, ¿qué vuelve a hacer? Se vuelve a contornear. Entonces, se vuelve a contornear. Y cuando se está contorneando, en la contorneadera esta, vuelve a tocar la nefrona de donde salió. Él se contornea y él vuelve a tocar la nefrona. Claro, ya él no va a unirse, simplemente la toca por fuera. El glomérulo. Exacto, el glomérulo. Gracias por la corrección. Entonces, él está contorneándose aquí. Cuando se está contorneando, vuelve a tocar el glomérulo de donde salió. Luego se termina de contornear y se une a un tubo donde reúne todos los túbulos estos contorneándose, reúne todos y este tubo se llama tubo recto. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, viene el contorneado, luego viene el asa y luego otra vez contorneado. Pero como este contorneado está cerca, o sea, sale del punto de origen, este contorneado está cerca del punto de origen, se llama proximal. Porque está cerca del punto de origen. En cambio, este contorneado está cerca, ¿no? Está lejos de su origen. Claro, él lo vuelve a tocar, pero eso no quiere decir que está ahí metido. Toca nada más. Entonces, este tubo está lejos de su origen. Por lo tanto, se llama distal. Entonces, ahí tenemos esos tres túbulos. Tenemos el contorneado proximal, el asa DL y luego el contorneado distal. Y luego el contorneado distal se termina en un tubo que recoge todos. Aquí vendría aquí vendría, este tubo vendría otro igual a este, vendría aquí. Aquí viene otro igual a este, viene aquí. Este tubo recoge el líquido que viene de varias nefronas. Y se llama entonces túbulo colector o túbulo recto. Túbulo colector, ¿cómo así la señora? ¿Sí? Ajá. Esa es la parte de los tubos. Este es un solo tubo. Simplemente que él se contornea, se vuelve recto, después se vuelve a contornear. Este, como se contornea cerca del origen, se llama proximal, y otro se contornea lejos del origen, se llama distal. Y el que se mete aquí es la asa de él. Pero eso no va solo, sino acompañado de la parte vascular. Porque vamos a ver que esa parte vascular asociada a ese tubo es de gran importancia para la formación de la orina. Entonces, vemos aquí que la parte vascular, ¿de qué consiste? De una arteria que llega al glomérulo como arteria, ¿verdad? Como arteriola. Se transforma en capilares, luego vuelve a salir como arteriola. Luego esa arteriola se empieza a relacionar con el túbulo. ¿Ven? Esto es la arteria. Arteria. ¿Qué hace esta arteria? Las arteriolas. ¿Qué hacen las arteriolas? Ir para transformarse en capilares, ¿verdad? Entonces aquí esta arteria se transforma en capilares. Y estos capilares se comportan de la manera normal. ¿Cuál es la manera normal? Entra una arteriola, se forma el capilar y sale una vénula. O sea, aquí está la salida de la vénula se devuelve. Entonces, esa es la parte vascular. Y entonces, como esta parte de aquí es arteriola y sale arteriola, eso se llama entonces la aferente y la eferente. Y esta arteriola está
alrededor del tubo, ¿ya? Alrededor del tubo, la palabra para decir alrededor, ¿cuál es? Peri. ¿Ya? Decimos que la palabra para decir al lado es, ¿qué significa al lado? Y peri significa alrededor. Entonces, si estos capilares están alrededor del túbulo, entonces esos capilares se llaman peritubulares. Peritubulares. Y la vérula es la que entonces recoge toda la sangre y ahí sí se va hacia el sistema venoso. Entonces, todo ese recorrido lo hace la sangre dentro del riñón. Peri. Peri significa alrededor, yuxta significa al lado. Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Fíjense, si este es un riñón, aquí decíamos que el riñón tiene corteza y médula. Entonces, si esto es una nefrona, decimos que el glomérulo arranca aquí, ¿verdad? Tiene su contorneado, ¿qué? Proximal, tiene su asa de aquí. En la médula se mete ¿quién? El asa de L, se devuelve y sale ahora como contorneado distal, y luego como contorneado distal termina en el túbulo recto y ya eso ya es orina. ¿Para dónde va esa orina? Hacia el cáliz, y el cáliz va al uréter, y del uréter va a la vejiga, y de ahí va al miado por el pero ya cuando llega aquí al túbulo recto, ya esto es, el túbulo colector, ya esto es, se considera orina. Entonces vean el dibujito, aquí está la cápsula y la parte vascular. ¿De dónde vienen esas arterias? Bueno, ustedes se las saben por anatomía también. De la arteria renal llega el ilio, forma las interlobares, las arciformes, interlobulares, aferentes, glomérulos aferentes y los capilares peritubulares. Esta parte de anatomía, ustedes se la repasan porque se lo dieron en anatomía. Bueno, este circuito en serie es porque cuando se habla de un circuito de serie es porque en un lecho capilar entra arteria y sale arteria. Eso es un circuito en serie. El riñón tiene un circuito en serie. Bueno, entonces aquí esto es la corteza, está la médula, dijimos que la médula está en las pirámides, y en las pirámides están las papilas y el cáliz. Entonces aquí estaría la arteria entrando, forma un arco, y luego por eso se llama arqueada, arcuata significa que es una arteria que hace un arco. Entonces esa arteria arqueada, no sé cómo se llama, arcuate, lo que hace es que distribuye las arterias para que después se formen las aferentes. Ustedes lo ven ahí. Ok, pero está aún más simplificado. Aquí no está ¿cómo se llama? Las contorneaciones. Contorneaciones. Bien, se supone que si entra el glomérulo, esta es la arteria aferente y esta es la eferente. Y esta sería la cápsula de Bowman, ¿verdad? Este pedacito de aquí sería el túbulo contorneado proximal. Este sería la asa de L, este pedacito sería está muy simplificado. Ya dijimos que esto se contornea y no se está contorneando nada. Entonces, ¿qué trae la sangre? Todo lo que trae la sangre, ¿verdad? Pero entre todo lo que trae agua. Entonces, como dijimos, en los capilares se sale el agua. El capilar tiene huecos, tiene poros, y eso deja salir el agua. Entonces, quiere decir que cuando estas arterias se transforman en capilares, van a soltar el agua. ¿Hacia dónde cae esa agua? Esa agua cae hacia la cápsula de Bowman. Y entonces el agua empieza a circular por aquí. ¿Cuánta agua se sale? Porque nosotros tenemos, donde ustedes se pullan, sale sangre con líquido, ¿verdad? O sea, no es que el riñón se va a agarrar todo el agua. Porque eso es imposible, que el riñón se agarre todo el agua, después el agua se queda sin, el sangre se queda sin agua y cómo circula. Entonces, ¿cuánta agua se sale de la sangre para caer hacia el capilar, hacia la cápsula de Bowman? Se estima que lo que se sale de agua es el 20%. O sea que por cada segundo que pasa sangre por el glomérulo,
se ha salido el 20% y la sangre se queda con el 80% del agua. Que es lo lógico, ¿verdad? No se va a quedar sin agua. Entonces, cada paso de la sangre por el glomérulo le quita el 20% del agua y queda circulando la otra cantidad de agua. Bien. Y aquí, ¿qué va a hacer el niño con esa agua? Que le quitó a la sangre, va a formar la orina. ¿Verdad? Pero si ustedes se dan cuenta que el 20% de la sangre, el glomérulo, eso se llama filtración, la filtra, o sea, se le sale por los huecos. El 20% de la sangre se filtra hacia la cápsula de Bowman. ¿Cuánta sangre tiene uno en el cuerpo? 7 litros, ¿verdad? ¿Ustedes orinan 2 litros de orina? No orinan 2 litros de orina. Eso quiere decir que de alguna manera, que lo vamos a explicar ahorita, esa agua tiene que volver a la sangre. ¿Verdad? Sí, una recaptación de agua. Porque si no, nosotros estuvimos orinando 2 litros de orina. Eso lo puede hacer un elefante, pero nosotros no. Entonces, eso quiere decir que no es porque de la sangre se elimine el 20%, todo ese 20% va a caer en la orina, porque si no, la cantidad de orina fuera inmensa. Ok, entonces aquí ocurre el primer paso. ¿Qué es el primer paso? Que el glomérulo, o sea, estos son los capilares, ¿verdad? ¿Se ve? ¿Se entiende eso? Sí. Estos son los capilares y esta es la cápsula de Bowman. ¿Cuál es el primer paso? Que el capilar bote el agua a la cápsula de Bowman. Entonces eso es lo que se llama la filtración. ¿Cuál sería el siguiente paso? El exceso de agua se reabsorba hacia la sangre. Como estoy diciendo, toda esa agua no puede caer a la orina, porque si no nos estamos orinando. Entonces el agua vuelve a la sangre. Esa entrada de nuevo del agua a la sangre se llama reabsorción. Reabsorción. O sea, esos son los 2 principales procesos de formación de la orina. También tenemos entonces la secreción y la excreción, que es cuando orinamos. ¿De dónde viene ese 20%? Me dijo que el flujo renal tiene 20% de gasto cardíaco. O sea que el 20% de la sangre está todo el tiempo pasando por los riñones. Y entonces, si es el 20%, vamos a sacar la cuenta. ¿Cuánto dijimos que tenía cuánto es el gasto cardíaco de un hombre, que lo dijimos en la clase? ¿Cuánto es que dijimos, un ejemplo del humano? ¿Cuánto era? 5 litros, ¿verdad? 5 litros por minuto. El gasto cardíaco se mide siempre en... O sea, ustedes no pueden decir gasto cardíaco 5 litros, eso no es gasto cardíaco. El gasto cardíaco es 5 litros por minuto. Eso sí es gasto cardíaco. Ok. Entonces decíamos que cada minuto el riñón recibe el 20% de eso. ¿Cuánto es el 20% de 5 litros? 1, ¿verdad? O 1,25. 1 litro. 1 litro, por el 20. 1 litro. O sea que por minuto sus riñones están recibiendo 1 litro de sangre. Por minuto. Entonces estamos diciendo que el riñón se queda con el 20% de la sangre que le entra. ¿Cuánto es el 20% de 1 litro? 200 ml, ¿verdad? O sea que el riñón, los glomérulos se están quedando con 200 ml de agua cada minuto. Entonces, pasan 5 minutos, ya para 1 litro. Entonces usted no va a orinar 1 litro de agua cada 5 minutos. Entonces, obviamente, si el gasto cardíaco aumenta, si este gasto cardíaco aumenta, entonces la cantidad de sangre que recibe el riñón va a ser mayor. Pero, aquí hay algo, el riñón no pasa de esto. No pasa de eso. O sea, tiene que ser demasiado alto el gasto cardíaco para que el riñón orine, forme o se filtre más de eso.
O sea que por más que esto vaya aumentando, y esto vaya aumentando, el riñón controla su función y sigue recibiendo eso. No va a recibir más. 200 ml con capacidad máxima. No es máxima, pero es lo normal. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo funciona este control. Porque si no, los riñones se nos dañan aquí, eso no lo quiere nadie, no pide que se nos dañen. Me duren hasta los 110 años que quiero vivir yo. Dando clases. Buena vida. Bien, en la naturaleza, nosotros, obviamente, hay diferentes tipos de animales, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. No todos los animales tienen su misma estructura de los riñones, porque depende del animal, depende de su hábitat, depende del agua que consume, depende de su evolución. Ustedes me dirán, ¿cuánta agua consume un camello? Muy poca, ¿verdad? Los camellos, ¿dónde viven? Por ahí en el desierto, donde ni siquiera llueve. Y esos bichos viven ahí. Y si viven ahí, quiere decir que ellos no se deshidratan. Porque el agua, como ustedes vieron para el examen, el agua es vida. O sea, si el camello tiene agua, ¿cómo hace el camello para sobrevivir a donde no hay agua? Tiene una estructura renal que le permite reabsorber la mayor cantidad de agua que se tiene, en vez de orinar un poquitico, ni siquiera orinar todo el día, de orinar un poquitico. Pero ustedes me imaginarán, por ejemplo, una foca, o una nutria, o un castor. ¿Dónde viven esos animales? En todo el tiempo en el agua. ¿Necesitan estar guardando agua? No, porque si la agua la tienen todo el tiempo a disposición. O sea, la estructura renal de los animales va a depender de su hábitat y de su evolución para adaptarse a ese hábitat. O sea, tenemos animales que son acuáticos o semiacuáticos, que viven cerca del agua. Hay animales que viven en agua dulce, porque viven en agua salada. El riñón también cambia de forma diferente la estructura que hace. Y bien, o sea, la estructura renal es diferente. Resulta que donde se reabsorbe la mayor cantidad de agua es en la médula. Ahí es donde se reabsorbe la mayor cantidad de esa agua que está en exceso, se filtra en exceso. O sea, donde se reabsorbe esa mayor cantidad de agua es en la médula. ¿Y qué dijimos de la parte del tubo que está en la médula? El asa de L. Es decir, que el asa de L es la que se va a encargar de la parte de reabsorción de agua. O sea, ¿quiénes tienen mayor cantidad de asas de L? ¿Los que viven cerca del agua o los que viven lejos del agua? Los que viven lejos del agua necesitan más asa de L, porque necesitan reabsorber más agua, exactamente. En cambio, los que viven cerca del agua, como los castores, las nutrias, no necesitan asa de L, porque tienen agua todo el tiempo. Cuando quieren tomar agua, lo que tienen que abrir la boca. O sea, no necesitan asa de L. Tenemos que los riñones que tienen asas de L cortas, las nefronas que tienen asas de L cortas se llaman nefronas corticales, porque casi toda su estructura está en la corteza y casi no tienen nada en la médula. Mientras que las nefronas que tienen asa de L muy larga se llaman nefronas juxtaglomerulares. No, está mal. Se llama juxtaglomerulares. Otra vez. Juxta medulares. ¿Qué dijimos que era juxta? Sí. Al lado, ¿verdad? Es decir, que son nefronas que están al lado de la médula. Medulares. ¿Medulares o medulares? Medulares. ¿Quién le puso esto? No, medulares. Estaba borracho cuando hice esta clase. Juxta medulares. Sí, es correcto. Entonces, no, dragón. Los juxta medulares. O sea, que están al lado de la médula. Y esto quiere decir que tienen una asa de L larga. ¿Ya? O sea, los animales que están cerca del agua, ¿cuáles tienen? Las cortas, porque no necesitan reabsorber agua, tienen agua todo el tiempo. En cambio, los animales que están lejos del agua tienen las largas, porque le permiten reabsorber mayor cantidad de agua. ¿Qué tenemos los humanos? Los humanos tenemos gran cantidad de esto, por eso es que no vivimos metidos en el agua. Todos los animales que viven en la tierra, que beben agua de vez en cuando tienen por ahí la capacidad de tomar agua, no es que no viven en el desierto, como los camellos, como
las ratas esas del desierto, no viven allá, viven en un ambiente que tienen disposición de agua, pero no viven dentro del agua. Tienen entonces una gran cantidad de nefronas yuxtamedulares como los humanos, los perros, los caballos. Okay. Bueno, eso es lo mismo. Está una nefrona que es cortical y esta es una nefrona que es yuxtamedular. Aquí tiene que yuxtamedular. Bien, volvamos al aparato yuxta. Ahora sí es yuxtaglomerular. Aquí sí está bien escrito, yuxtaglomerular. Entonces decíamos que, bueno, rapidito. Esta es la parte arteria. Aquí, arteria aferente, se transforma en capilares, sale arteria eferente. ¿Ya? Aquí está la cápsula, esto es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman sale el túbulo contorneado, ¿verdad? Se mete en la médula y se transforma en asa de L. La asa de L sale de la médula, se transforma en contorneado distal. Y el distal, cuando está por aquí, vuelve a tocar su glomérulo y después se transforma en el túbulo que va, túbulo colector. Okay. Entonces, el aparato yuxtaglomerular se forma en ese momento en el cual el túbulo contorneado distal toca la entrada de las arterias. Entonces, eso que está ahí, esto verde que está aquí, es el punto donde el túbulo toca a las arterias. Y eso es lo que se llama entonces el aparato yuxtaglomerular. Entonces, ¿qué tiene el aparato yuxtaglomerular? Tiene entonces la arteria aferente, la arteria eferente, y este sería el túbulo distal que está tocando el glomérulo de donde salió. Pero ¿qué pasa? Que en el túbulo donde toca, las células que tocan se transforman en unas células especiales que se llama mácula densa. ¿Qué es la mácula densa? La mácula densa es el epitelio del túbulo que se transforma en una célula especial. Luego aquí también el mesangio y las células de ¿cómo se llama la otra célula? Ahí estaba. Estas que están aquí. Yuxtaglomerares. Y ustedes miran, pero ¿eso por qué está ahí? ¿Cómo? Exactamente. Es un sistema que produce sustancias que controlan la propia función del riñón. ¿Ya? ¿Qué dijimos por aquí cuando estábamos pintando aquí? Que el riñón controlaba la cantidad de agua que producía, no importa la cantidad de sangre que le llegaba, él siempre va a producir lo mismo, en condiciones normales siempre va a producir lo mismo. ¿Quién se encarga de controlar eso? Este aparatito. Controla eso. ¿Por qué? Porque él puede, si aquí está la arteria, esta es la arteria aferente, por aquí llega la sangre, ¿verdad? Como en forma de gasto cardíaco. Llega la sangre. O sea, litros de sangre por minuto. Pero si este gasto cardíaco aumenta, ¿qué va a hacer este glomérulo? Él dice, yo no puedo recibir esa cantidad de sangre, porque yo no puedo funcionar así. ¿Qué hace? El aparato yuxtaglomerular se da cuenta de eso, de que está llegando mucha sangre, y cierra un poquito la válvula aquí. De tal manera que la sangre, así hay un chorro de sangre, él no va a recibir más porque él cierra un poquito aquí la puerta y aquí entra la misma cantidad de sangre que tiene que entrar. O sea, el aparato yuxtaglomerular se encarga de que el glomérulo reciba solamente la cantidad de sangre que él puede manejar. Si le llega de más, él cierra la puerta. Pero si le llega de menos, ¿qué hace? La abre, ¿verdad? Pero si le llega muy poquita, aparte de eso, ¿qué va a hacer? Aparte de que él abre esta, cierra la otra. Para que entonces la sangre que le llega, como es poquita sangre, entonces no pueda mantener más tiempo la sangre aquí, entonces cierra esto. Entonces, lo primero que tiene el aparato yuxtaglomerular es un control vascular sobre la arteria aferente y la arteria eferente. He hablado de simpático o parasimpático aquí. Eso quiere decir que ese control vascular es ¿qué? ¿Químico o nervioso? Químico. Entonces, el aparato yuxtaglomerular tiene un control químico sobre el músculo liso de las arterias eferentes y aferentes. Y así de esa manera él controla la cantidad de sangre que tiene que estar aquí adentro, porque no puede ser ni más ni menos. ¿Verdad?
Entonces, ¿qué otras cosas puede controlar él? Bueno, él controla aquí localmente, pero él puede tirar una sustancia a la sangre que controla toda la vascularidad del cuerpo. Un sistema que se llama renina-angiotensina, que lo vamos a ver ahorita. Entonces, esa es la importancia del aparato subsacromedular. Él controla el flujo de sangre hacia aquí, hacia el centro. No puede ser ni más ni menos. Y aparte, si todo está funcionando mal, él manda unas sustancias a la sangre para que esas sustancias controlen el sistema vascular de todo el cuerpo. Así de importante que es. ¿Sí? La formación de orina, entonces, tiene dos partes, ya dijimos, ¿verdad? La primera parte, ¿cuál sería? Que la sangre se salga del capilar. Eso se llama filtración, se sale del capilar. Y la otra parte, ¿cuál sería? Recoger de nuevo el agua hacia la sangre. Eso se llama la reabsorción. Entonces tenemos que en la formación de la orina hay tres pasos, o tres funciones de la nefrona. Ya dijimos que la nefrona es la unidad funcional que forma la orina, ¿verdad? Entonces, esa nefrona funciona de tres pasos, que sería la filtración, la reabsorción y la secreción. Bien, ¿dónde se da la filtración? Se da en el glomérulo. Y estos dos pasos, entonces, se darían ¿dónde? Si no es el glomérulo, es el tubo. Ok. Bien, entonces vamos a hablar de la filtración. La filtración, entonces, es que el capilar, aquí está otra vez otro dibujito, ¿verdad? Yo encontré muchos dibujitos de esto. La arteria aferente se transforma en capilares y los capilares de nuevo se forman en una arteria eferente. Bien, entonces, ¿qué hace? La sangre dijimos que llegaba el 20% del gasto cardíaco. Y de ese 20% se salía de capilar el 20% del agua. No sé por qué no tengo nada de esto. Okay. Entonces fíjense que en condición normal ni que haya deshidratación ni que haya sobrehidratación, o sea, estado normal, no está ni sobrehidratado ni está deshidratado, normal. El 1% del gasto cardíaco es lo que termina en la orina. O sea, 1% del gasto cardíaco es lo que termina por minuto en la formación de la orina. Ya está formando 1% por minuto el gasto cardíaco. Y después se va acumulando en la vejiga, cuando la vejiga está llena, que va y orina. Bien. Es un proceso pasivo. ¿Qué quiere decir pasivo? Que no necesita ATP. Ya el ATP no hace falta ahí. O sea, es un proceso pasivo. Cuando es activo, sí requiere ATP. Entonces se llama transporte pasivo, se llama transporte activo. El transporte pasivo no usa ATP. En este caso, es un transporte pasivo. Bien. ¿De qué depende entonces que la orina se salga del capilar y llegue a la cápsula de Bowman? Primero, de la permeabilidad. ¿Qué significa esa palabra permeabilidad? Exactamente, que permite el paso de algo y otro no lo deja pasar. O sea, como si fuera un filtro, se llama filtración. El filtro deja pasar el agüita, pero el mugre del agua que viene del hidrolavo se queda en el filtro. Entonces el agua sale limpia. Hay un filtro, o sea, deja pasar, el filtro es permeable al agua. Y entonces la permeabilidad es una membrana que deja pasar algunas cosas y otras no. Y lo otro es la relación que hay entre las presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica. Okay. Bien, vamos a la primera de la permeabilidad. La permeabilidad hablo aquí. Porque la permeabilidad entonces, la permeabilidad dijimos es el paso de una membrana. ¿Pero qué membrana hay ahí? ¿Qué membrana hay ahí? ¿Cuáles son las membranas que pasa el agua? La primera membrana es la pared del capilar, ¿verdad? La pared del capilar es la primera membrana que pasa. ¿Y después qué vendría? La parte de la bolsita.
Entonces, el capilar sería el marcador este. Y después que viene la bolsita. O sea que la pared parietal, visceral de la cápsula de Bowman sería la otra parte de la membrana. Entonces esa membrana de filtración tiene dos partes. La pared del capilar y la pared de la cápsula de Bowman, la pared visceral. Eso es tan bueno filtrando que cuando se daña nos morimos. El que tiene un fallo renal porque la barrera de filtración no le funciona, se llama insuficiencia renal, la persona empieza a tener fallo de riñón y la persona se muere. Buenísimo. Entonces, eso es lo que mucha gente se moría en el COVID, no era porque le dio COVID, porque tenía gripe, se moría porque se le producía un daño renal de lo que alteraba el COVID, se producían unas sustancias que se pegaban ahí a esa membrana, dañaban el riñón, la persona se moría del daño renal. Muchas personas quedaron con los riñones dañados del COVID, pero que ahora tienen que dializarse, que es sacarse toda la sangre, limpiarla y volvérsela a meter. Eso se llama la diálisis. A nadie, yo no voy a respetar los signos. Entonces tenemos que hay la parte del endotelio, que es la pared del vaso sanguíneo, y tenemos la membrana basal, que son las células de la cápsula de Bowman. Bien. Entonces, ¿qué hay en la pared? ¿Qué hay en la pared del vaso sanguíneo? Nada, o sea, la pura pared. Parece que el capilar no tiene capa, solamente tiene la capa de la pared, que es el endotelio. ¿Y qué otra cosa tiene esa pared? Huecos. Poros. La pared, el endotelio y los huecos. Okay. Después que viene, en este caso, la capa visceral tiene una membrana basal. Bueno, verdad que todos los epitelios tienen membrana basal. Y después tiene las células que están aquí. Entonces tenemos el endotelio, la membrana basal, porque todos los epitelios tienen membrana basal, es parte de histología. Y después viene la cápsula visceral de esas tres partes en las que evita que nos muramos. Lo que separa la sangre de la cápsula del espacio urinario, de esas tres capas. Entonces, ¿qué permite? Ya dijimos, un filtro es algo que deja pasar algo, o sea, algo permeable, deja pasar algo y no deja pasar otra cosa. ¿Qué sí deja pasar? El agua. Lo que deja pasar esa pared es el agua. Se ven aquí, el agua rápidamente que llega ahí se sale del capilar y va directo a la cápsula del Bowman, el agua. ¿Qué otra cosa se puede salir? Casi todo lo que pueda pasar por el poro. Esto aquí está simulando un poro. Entonces aquí va la sangre y viene el agua y se sale por el hueco, como si fuera una manguera con hueco. Entonces, una de las cosas que ve la sangre, ¿qué más se sale? Todo lo que quepa por el hueco. Si la sangre tiene sodio, ¿qué va a hacer el sodio? Se sale con el agua. Si la sangre tiene glucosa, ¿qué va a hacer la glucosa? ¿La glucosa cae por el hueco? Sí, se sale. Todo lo que quepa por esos huecos se va a salir. ¿El glóbulo rojo se sale? No, ¿por qué? Porque no cabe por el hueco. No cabe por el hueco. El glóbulo rojo, si este es el tamaño del hueco, el glóbulo rojo tiene ese tamaño, no cabe. El glóbulo rojo no se sale por esos huecos. ¿Qué más no se sale? Las proteínas. Las proteínas, supongo que la glucosa sea de este tamaño, ¿se sale? Sí cabe. Pero una proteína tiene este tamaño. No se sale, no cabe por el hueco. Pero yo tengo una proteína que es un poquito más grande, mira, es un poquito más grande así. Cabe, apretadita, puede que se quepa, que se mete y sale. Ok, entonces, ¿qué se va a filtrar? Todo lo que quepa por el tamaño del poro. Todo lo que quepa por el tamaño del poro va a salir. Entonces te miran, pero si se sale la glucosa no vamos a quedar sin glucosa en la sangre. Sí, la glucosa se sale pero que ahora que va a hacer el riñón, volver a agarrar y volver a meter a la sangre. Ok, entonces, ¿qué se sale? ¿Qué es lo que se filtra? O sea, ¿qué es lo que se sale? Todo lo que quepa por el hueco. O sea que la primera
la primera limitante que hay en la filtración glomerular, ¿cuál es? El peso molecular óseo. No sé qué te piensas. La pasarela, el peso molecular de la sustancia. ¿Por qué digo el peso y no el tamaño? Porque una sustancia puede ser muy grande y tener poco peso. Porque si está muy enrollada así, tiene mucho espacio en el hueco, entonces mejor hablar de peso. Entonces, el primer factor que afecta si la sustancia se filtra o no se filtra es su peso molecular. Las sustancias que se filtran, ¿cuáles son? ¿Las de alto o las de bajo? Las de bajo peso molecular. ¿Ya? Ok. ¿Qué más? Resulta que esa, después decíamos aquí que era, después de aquí está el hueco, ¿verdad? Esto que está aquí es el hueco. Esta que está aquí es una célula del endotelio. Este es el hueco. Todo lo que quepa por este hueco se va a filtrar. Pero después que tiene que atravesar la membrana basal. Tiene que atravesar la membrana basal. Resulta que esa membrana basal tiene carga eléctrica. ¿Y qué pasa con las cargas eléctricas cuando son iguales? ¿Se repelen o se atraen? Se repelen. Las cargas diferentes son las que se atraen. Entonces resulta que esta membrana basal tiene una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es aniónica. Eso quiere decir que es positiva o negativa, o si es anónica. Negativa. Entonces, ¿qué sustancias son las que van a rechazar? ¿La positiva o la negativa? La negativa, porque los polos iguales se repelen. Entonces, si una proteína viene aquí, yo quepo. Y que la proteína, ¿qué pasa? Que las proteínas son aniónicas. Cuando pasa por aquí, resulta que esta que está aquí también es aniónico, entonces él rebota. Y no entra la proteína porque es aniónica. El segundo factor por el cual una sustancia sale o no sale, entonces es su polaridad o carga eléctrica. Pero eso depende para el tamaño. Eso es solamente para el tamaño, o sea que esto es para las grandes. O sea, las que tienen peso molecular grande son las que tienen eso, porque si el sodio tiene carga, el cloro tiene carga, ¿verdad? El calcio tiene carga. Eso quiere decir que no se van a pasar, les pasa, con todo y carga. Pero son tan pequeñas que esa carga no afecta el paso por la membrana basal. O sea que esto de la carga eléctrica solamente afecta a las sustancias grandes. Las pequeñas no importa la carga porque no lo van a afectar. Las sustancias pequeñas sí pasan. Okay. Por último están los podocitos. Resulta que habíamos dicho que la cápsula de Bowman tenía algo así, ¿verdad? Como unos ojos. Tenemos la parte parietal y la parte visceral, ¿verdad? De aquí viene un capilar. Entonces viene aquí, por ejemplo, el sodio. El sodio es chiquitico, pasa, sí, se sale por el poro. La glucosa es chiquitica, se sale, se sale. La albúmina es más o menos, se sale. No, ¿por qué? Porque por más que quepa en el poro, tiene carga negativa y la va a rechazar. Pero hay alguna albúmina que por casualidad se burló de eso y pasó. ¿Ya? Porque no todo puede ser perfecto. Ahora, ¿qué hacemos con esa albúmina que pasó, a pesar de su carga eléctrica, pasó? Tiene que haber un tercer nivel de filtración, de que evite que se salga lo que no tiene que salirse. Entonces, ¿qué hace? Que esta célula, la tercera capa de células que está aquí, que es la capa visceral, hay unas células que se llaman podocitos. Podocitos. Sí, podo que vienen de podología, de pata. Tienen forma de... Tienen paticas. O sea, esas células que tienen paticas, la encargada de estas paticas es que si hay una sustancia que atravesó los dos primeros filtros y no debe estar en la orina, por ejemplo, una albúmina, los podocitos la agarran y la devuelven a la sangre. Entonces, la tercera forma, o la tercera es que
no sea captado por los podocitos. O sea, los podocitos se encargan de terminar de evitar, o sea, la última capa que termina de monitorear que no se salga lo que no tiene que salirse. Entonces tenemos aquí el endotelio, que donde están los poros, la membrana basal que tiene carga eléctrica y la cápsula visceral que tiene los podocitos, que tienen las paticas esas que evitan lo que se salga. Y por lo tanto, cuando eso se ha salido, vemos lo que filtró dentro de la cápsula de Bowman, tiene lo que tiene que tener y no tiene lo que no tiene que tener. Entonces esto sería una sola, aquí está el núcleo de la célula, ¿verdad? Y ven que tiene unas paticas, por eso se llaman podocitos. Y esto sería un capilar. Entonces aquí dice, las proteínas no pasan por su carga negativa, los poros muy pequeños, los glóbulos, las células no se salen, y aquí están los podocitos evitando que si se escapó algo, lo capturan y lo vuelven a meter dentro del capilar. Esas son las células, la forma en que el glomérulo filtra la sangre, haciendo pasar hacia la cápsula de Bowman lo que tiene que pasar y evitando que se salga lo que no se tiene que salir. Esto igual, para que no vean que estoy inventando, tengo una fotografía electrónica de lo que es una célula de podocitos. Entonces aquí está el cuerpo, ¿verdad? Bueno, ustedes saben lo que significa la palabra lumen, ¿verdad? El lumen, el centro de un tubo. Si la tapita es un tubo, el lumen es el centro de la tapita, donde hay aire, donde está el hueco. Entonces, esto quiere decir que esto por aquí va la sangre, porque este es el hueco del capilar. Y estos son glóbulos rojos. Bien, ¿quién se va a salir? Esto es la pared del capilar, la célula, esto es un poro. ¿Qué se va a salir por ese poro? Lo que quepa se va a salir. Y esta es la membrana basal que se va a encargar de lo que sea negativo, devolverlo. Lo negativo grande. Luego, esto verde que sería aquí, los podocitos, que terminan de acomodar lo que se salió, que no debiese salir, y devuelven. Lo que queda en la cápsula de Bowman, eso recibe el nombre de filtrado glomerular. El filtrado glomerular. ¿Dónde está ese filtrado glomerular? En la cápsula de Bowman. ¿Y qué es el filtrado glomerular? Es lo que se pudo salir de la sangre y no contiene lo que no se pudo salir de la sangre. Fíjense que esos podocitos son tan importantes que cuando se dañan empiezan a salir proteínas en la orina. ¿Ven esa lámina que quiere decir? Que aquí están, ¿qué quiere decir esta lámina aquí? Aquí están los podocitos bien, intactos, ¿verdad? Y aquí está una albúmina. ¿Qué hace la albúmina? No se puede salir porque aquí está el poro, aquí está la membrana basal, y si logra salirse el podocito la va a devolver. Pero en esta otra lámina que vemos aquí, que los podocitos se dañaron, no tienen patas. ¿Qué hacen estos podocitos dañados? Si una albúmina se logra salir, la albúmina se queda en la orina. Entonces, una forma de detectar un daño renal es que haya proteínas en la orina. Porque al haber proteínas en la orina significa que las proteínas se lograron filtrar. Y cuando hay inflamación por una infección, también deja pasar proteínas. Exactamente, o sea, no necesariamente la proteína en la orina es que el riñón ya no sirve para nada. O sea, las nefritis que se pueden curar temporalmente pueden filtrar proteínas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que un indicador de que hay algo en los riñones es que haya proteínas en la orina. Por eso es lo que estaba diciendo, que la carga eléctrica, eso depende del tamaño. Las moléculas pequeñas que tienen carga eléctrica atraviesan la membrana basal sin problema porque la carga eléctrica solamente afecta a las moléculas grandes. Ok. Muy bello todo, pero ¿por qué se sale el agua? Porque hay un hueco, ¿verdad? Y por ahí se va a salir el agua.
pero para que se salga el agua, tiene que haber algo que la empuje. Pues si usted tiene una manguera con agua, pero tiene la llave cerrada, y le hace un poquito a la manguera, sale un poquito de agua, pero si abre la manguera, ¿qué pasa? Sale el chorro de agua. Quiere decir que una de las cosas que empuja el agua hacia afuera es la presión que tiene la sangre. Esa presión que tiene la sangre de que empuja el agua hacia adelante o lo empuja hacia las paredes, como hablamos en la clase pasada, esa presión se llama presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es la presión que trae un líquido, que empuja el líquido hacia adelante, pero no solamente hacia adelante, sino también hacia los lados, hacia las paredes. Bien, si eso es así, entonces la primera fuerza que ejerce, que hace que el agua se salga, no solamente el agua, sino todos los contenidos que están en la sangre hacia afuera, es la presión hidrostática. Entonces, la presión hidrostática va a depender de qué? De la presión. ¿De qué depende? La presión hidrostática. De la presión de la sangre. ¿Quién da la presión de la sangre? El gasto cardíaco. El corazón. El corazón. El gasto cardíaco en el corazón. O sea, el corazón, acuérdense que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco y la arteria viene directamente, los riñones vienen directamente de la aorta. O sea, de la aorta salen las arterias renales, no es que viene una arteria por ahí, de la aorta salen las arterias renales. O sea que la presión que llega al riñón es directamente del corazón. O sea, el corazón le manda la presión a la sangre y la sangre llega a la presión, con esa presión, alta presión, llega a los riñones. O sea, y esa presión es la que usa los capilares para sacar el agua de los capilares. Esa presión se llama presión hidrostática. Ok. Pero esa presión hidrostática yo tengo una manguera con huecos. Le pongo presión aquí porque tengo aquí una bomba y meto presión. ¿Qué va a pasar con estos huequitos? Va a empezar a botar agua, ¿verdad? Va a empezar a botar agua. Porque yo abrí y la presión le mete. Entonces, esa es la presión hidrostática. Pero eso es solo si tengo agua. Pero ahora supongamos que tengo algo aquí que no se sale por los poros porque son muy grandes. En este caso estamos hablando de las proteínas. Entonces esas proteínas químicamente también ejercen una presión, que es la presión osmótica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque al tener aquí, ellas simplemente por estar allí, ellas atraen agua. Que se llama presión osmótica. ¿Qué es la presión osmótica? La presión osmótica es la presión que ejerce una sustancia al atraer agua, ¿verdad? Ok. Eso quiere decir que hay dos fuerzas contrarias. La presión hidrostática va a tratar de sacar el agua, pero la presión osmótica, porque acuérdense que la presión osmótica, si es una proteína, eso se llama en cambio, si la presión osmótica del sodio se llama osmótica, ya está. Pero cuando se trata de una presión osmótica ejercida por una proteína, se llama presión oncótica o presión colodosmótica. Entonces, estas proteínas, como no se pueden salir, están ejerciendo una presión oncótica. Entonces, la presión oncótica es hacia adentro, hacia mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Entonces, hay dos fuerzas contrarias. La hidrostática va a tratar de sacar el agua y la oncótica va a tratar de mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Pregunta otra vez. ¿Cuál de las dos gana? ¿Cuál gana? ¿La hidrostática o la oncótica? La respuesta es depende. Depende. ¿Por qué depende? Porque si aquí tenemos el inicio del capilar, y aquí tenemos el fin del capilar, ¿verdad? Aquí saldría la arteriola eferente y aquí entra la aferente. O sea, en el inicio del capilar hay mucha presión hidrostática porque apenas está entrando la arteria. Quiere decir que aquí gana
la hidrostática. ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a salir. Ahora, si ustedes a una sustancia le sacan el agua, o una solución le sacan el agua, ¿qué va a pasar con la solución? ¿Se va a concentrar o se va a diluir? Se va a concentrar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que a medida que yo le saco el agua, ¿qué va a pasar con las proteínas? Se van a ir concentrando porque le estoy quitando agua. Entonces, aquí la presión coloidosmótica, aquí como están muy diluidas, las proteínas, la coloidosmótica es hacia adentro, ¿verdad? La coloidosmótica es pequeña y en este punto gana la hidrostática. Al final, ¿qué ocurre? Al final están muy concentradas las proteínas. ¿Por qué? Porque les acabó el agua. O sea, en este caso, la oncótica es muy grande. Y entonces la hidrostática no puede vencer la oncótica. Y por lo tanto, aquí gana la oncótica. Y por lo tanto, ya ahí no se filtra nada. O sea, al principio gana la hidrostática, pero a medida que se van concentrando las proteínas, llega un momento en que gana la oncótica. Y ya entonces no se filtra nada. Deja la filtración. Entonces, siempre la presión hidrostática debe superar a la oncótica para que haya filtrado. Siempre la presión hidrostática debe superar la presión oncótica para que pueda haber filtrado. ¿Verdad? Ahora bien, eso se llama, esto no se llamaba Frank Starling, se llamaba Starling solo, ¿verdad? Deja de beber cuando se hace positivo. Bueno, ustedes lo repasan, creo que es solamente Starling, que es la presión, la ley que dice que la cantidad de líquido que se sale de un capilar depende de la cantidad de proteínas que haya. Si la cantidad de proteínas es muy alta, la presión oncótica es mayor y se sale menos líquido. Esto ya lo explicamos, como en el trayecto va aumentando la oncótica y, claro, aquí se sale sodio, aquí con el agua no se sale agua sola, se sale el sodio, se sale la glucosa, se salen los demás minerales, se salen muchas sustancias, ¿verdad? Y esas sustancias también hacen presión osmótica. O sea que aquí hay una presión osmótica. Pero no es oncótica. ¿Por qué no es oncótica? Porque no tiene proteína. Pero hay una presión osmótica. Y esta presión osmótica también hace jalar. Lo que pasa es que esta tercera fuerza no es determinante. Esa tercera fuerza no es la que determina si va a salir o no. Son la diferencia entre la hidrostática y la oncótica, pero tienen que recordar que hay una tercera fuerza que es la presión osmótica del líquido. O sea, aquí están los tres tipos. Bien, entonces aquí tenemos la arteria aferente, llega aquí, se hace capilar y el capilar después se transforma en arteria eferente, ¿verdad? Entonces aquí, si está la aferente, aquí la presión que es más alta, la hidrostática o la coloidosmótica, la hidrostática, y aquí saliendo, la oncótica es mayor. Por lo tanto, el filtrado, la mayor cantidad de filtrado se da al principio, y ya al final casi no se da filtrado. ¿Y para dónde va el filtrado? Para acá, ¿verdad? Aquí está el polo urinario y aquí empieza el tubo. Y aquí también hay presión osmótica, pero esta presión osmótica, que es la tercera fuerza, no es influyente. Profe, la célula en la anterior. Las células moraditas son las mesangiales, las que usted dice que hacen la presión sobre el vaso. Mesangiales soportan. Las que hacen presión sobre el vaso son las células del músculo liso que está aquí. Esas son las musculares lisas, pero son especiales. Estas son células mesangiales que unen o sea, para que no quede esto en el aire, lo que hacen es unir eso ahí. Bueno, entonces eso lo expliqué aquí, pero es lo mismo. Lo que estamos haciendo aquí. Al principio es mayor la hidrostática que la oncótica, por tanto hay un flujo neto hacia afuera. Pero al final es mayor la oncótica que la hidrostática y por lo tanto no se filtra. Eso por aquí, ¿verdad? Aquí.
Aquí están las arterias, por eso está este huequito aquí. Ok. Entonces, ¿cómo se controla ese filtrado glomerular? ¿Qué me dirán? ¿Cómo se controla el filtrado? ¿Cómo controla el glomérulo la cantidad de filtrado que tiene que haber? Sí, ¿de qué depende el filtrado? La presión hidrostática y la presión oncótica. ¿Qué puede controlar el riñón de esas dos cosas? La presión arterial. La hidrostática la puede controlar, ¿por qué? Exactamente, porque él cierra las arterias. Si él tiene control sobre las arterias, él puede controlar la cantidad de sangre que le entra y por lo tanto también la presión que le entra. Muy bien. Entonces, la presión sanguínea puede subir o bajar, dependiendo de la condición del paciente, ¿verdad? Si el paciente está deshidratado, la presión sanguínea va a bajar porque baja la volemia. O sea, en ese caso, el riñón tiene que tratar de compensar la bajada de volemia abriendo la arteria aferente para que le entre más sangre. O sea que si en cambio, si el perro está hipertenso, esa presión no puede pasar al glomérulo porque puede romper los glomérulos. ¿Qué hace la arteriola aferente? Se cierra para evitar que esa presión entre al glomérulo. Entonces el glomérulo puede controlar el filtrado. Inicialmente es a través de controlando las puertecitas, que son la arteria aferente, el músculo liso de la arteria aferente y el músculo liso de la arteria eferente. Pero como les dije, ahí no hay nervios. No hay nervios, o sea que ese control de ese músculo liso no es nervioso, es químico. O sea que el aparato yuxtaglomerular produce sustancias químicas que controlan que la arteria se cierre o se abra. Eso se llama control extrínseco. Control intrínseco, perdón. ¿Qué otra cosa puede hacer el riñón? Bueno, es que si la presión está alta, la presión está muy alta, el riñón lo primero que hace es cerrar la arteria, ¿verdad? Pero entonces también le manda hey, esa presión está muy alta, entonces el riñón le manda señal al sistema nervioso autónomo para que baje esa presión, le baje 2 la presión. Entonces por eso que el riñón controla su presión interna con un control intrínseco, pero también es capaz de controlar la presión externa a través del sistema renina-angiotensina. Entonces fíjense, esto que está aquí es la filtración del riñón. Aquí la filtración del riñón se mantiene normal, aquí está normal. Pero aquí está, perdón. ¿Hasta dónde es normal? Desde aquí hasta aquí, fíjense. Esto es normal. Esta cantidad de orina que está formando el riñón es normal. Pero ¿por qué aquí es anormal? ¿Por qué ahí esa parte es anormal? Porque no le llega sangre. Esto de aquí es el flujo sanguíneo del riñón. Entonces, si al riñón le llega muy poquita sangre, él no puede hacer nada. Entonces empieza a alterarse la filtración. ¿Cuándo puede haber una cantidad de sangre baja que el riñón puede alterarse? ¿Cuándo por un caso de que haya una baja cantidad de sangre que le llegue al riñón? Una hemorragia, obviamente, ¿verdad? Por eso que una de las primeras cosas que hay que tener es controlar el volumen de sangre, porque la hemorragia inmediatamente baja el volumen de sangre que le llega al riñón y el riñón empieza a trabajar en forma anormal. ¿Qué otra cosa, aparte de, ya no tan grave como una hemorragia? Controlar. ¿Cómo? Otra cosa que puede hacer que baje la cantidad de sangre que le llega al riñón. En el proceso de lucha y huida no se disminuye. Una obstrucción también, ¿verdad? Pero algo más común. La deshidratación. Si un perro está deshidratado, es porque perdió agua. O sea, dependiendo del grado de deshidratación del perro, la cantidad de sangre que tiene le baja. O sea que un perro deshidratado puede estar en estos niveles de inicio de malfunción renal. O sea, no que el perrito está deshidratado, no, eso es una emergencia. ¿Por qué? Porque el perro deshidratado, una de las cosas que empieza a funcionar mal con el perro deshidratado son los riñones. Porque los riñones para funcionar requieren una cierta cantidad de presión hidrostática. Y si esa presión hidrostática no se está cumpliendo porque no hay sangre, porque se deshidrató, ahí empiezan a funcionar mal los riñones.
Entonces viene el veterinario y le empieza a meter un líquido y se le pasa para el otro lado, aquí. Después el perrito un pinche le mete 1 litro de suero. Entonces, cuando el total de... ¿Cuánto puede pesar un pinche? ¿Cuánto es la cantidad de sangre? 5 Siempre. kilos de 5 kilos. Ok, bueno. 5 kilos de pincho, ¿no? Entonces, fíjense que si yo sobrehidrato a un paciente, vamos a estar por este lado. Pero sigue así, hay momentos en que el riñón sigue funcionando bien. ¿Por qué? Porque él puede controlar por el otro lado, puede controlar que no le llegue tanta sangre. O sea, esa es la forma en que el riñón controla. Pero ahora bien, no sé si está por aquí otra lámina. Bueno, esto es lo mismo. Al cerrar las arterias, lo que está haciendo aumentando la resistencia. Okay. Bien. Esto que está aquí se llama tasa de filtración glomerular. Tasa de filtración glomerular, que es la cantidad de orina que tiene que formarse por minuto de acuerdo al gasto cardíaco que tiene. Dice 125, nosotros nos dio 200, pero más o menos está ahí, 125. Está. Ok. Entonces, ¿cómo se controla? Entonces, ¿cómo controla el riñón? Estamos hablando de cómo controla el riñón el filtrado. Entonces, ya dijimos el músculo liso de la arteria aferente, ya lo dijimos, ¿verdad? Bien. Esta es la presión en la cápsula de Bowman. La presión también, la cantidad de filtrado le indica al riñón qué tanta sangre se está saliendo. Y hay unos receptores de presión. ¿Te acuerdas que había dicho que los receptores de presión se llaman baroreceptores? ¿Dónde está todo esto? En la mácula densa. ¿Dónde está la mácula densa? En el aparato yuxtaglomerular. Entonces, el aparato yuxtaglomerular todo el tiempo está monitoreando cuánta sangre está entrando, cuánta sangre está filtrando y cuánta sangre y sobre todo qué cantidad de sustancias hay, porque tienen también quimioreceptores que detectan cuánto sodio y cuánto potasio hay en la orina. Entonces ellos van a controlar de esa manera, aquí está cloro y sodio, esos quimioreceptores detectan también, porque si se filtra mucho o hay mucho sodio, quiere decir que el animal está deshidratado. Bien, se resulta que parece que no coordino porque tengo hambre. Resulta que dijimos que son músculos lisos, el músculo liso de la arteria aferente y la arteria eferente, ¿verdad? Lo que hacen es vasoconstricción o vasodilatación, dependiendo para controlar la presión interna del glomérulo. ¿Estamos claros ahí, verdad? Ok. Y dijimos también que ese control no era nervioso, sino químico. Ahora, ¿qué sustancias químicas son las que controlan eso? Las sustancias químicas que controlan eso se recordarán de la clase de coagulación, o sea, de hemostasia, que dijimos que los vasos sanguíneos pueden responder a las sustancias químicas contrayéndose o dilatándose. Bien, resulta que muchas de esas sustancias tienen una estructura química que viene de los fosfolípidos. ¿Recuerdan los fosfolípidos, verdad? Esos fosfolípidos no solamente forman parte de la membrana, sino la célula agarra de vez en cuando un poquito de fosfolípidos de eso y se hace sustancias para controlar muchas cosas. Esas sustancias se llaman prostaglandinas. Entonces, repito, los fosfolípidos que forman la membrana plasmática, a veces la célula, o sea, a veces no, todo el tiempo las células están agarrando fosfolípidos de esos y lo transforman en sustancias. Y esas sustancias, algunas de esas se llaman prostaglandinas, leucotrieno. Entonces, esas sustancias
controlan, son las que usan la célula para controlar los vasos sanguíneos. En este caso serían las células de la mácula densa. Usa esos mediadores químicos que son de fosfolípidos transformados en prostaglandinas para controlar la pared de las arterias. Aquí viene un problema. Resulta que, si ustedes se recordarán de la clase de hemostasia, si la han estudiado, que hay unas sustancias que inhiben que la célula use los fosfolípidos. ¿Cuáles son esas sustancias? Inhibe. Repito, la célula agarra fosfolípidos de la membrana, lo transforma en sustancias, digamos que se llaman prostaglandinas, hay más, pero se llaman prostaglandinas. Esa prostaglandina sale y controla el diámetro de la arteria, porque dijimos que es químico. ¿Está bien todo ahí, verdad? Hay unas sustancias que inhiben que la célula use los fosfolípidos. ¿Cuáles son esas sustancias? No sé. En la sangre, No. en general. Sí, en general. Lo dijimos en la clase de hemostasia. Se llaman antiinflamatorios no esteroideos, que hablamos en la clase de hemostasia, se llamaba la aspirina. Ah. Entonces, esas sustancias, los antiinflamatorios no esteroideos, su acción, pues yo me tomo una aspirina o un ibuprofeno o un paracetamol, lo que me tome, su acción es impedir que la célula use los fosfolípidos para formar prostaglandinas, porque las prostaglandinas son las sustancias que producen la inflamación o el dolor. Entonces, yo me tomo un antiinflamatorio es para evitar que la célula use los fosfolípidos para formar prostaglandinas. Pero ¿qué pasa si yo pongo el riñón a hacer eso? El riñón va a poder controlar sus vasos sanguíneos. Porque si estoy diciendo que el riñón usa esas sustancias para controlar los vasos sanguíneos y yo le estoy poniendo un antiinflamatorio al perro, resulta que el riñón va a tener problemas para controlar su presión interna del glomérulo. Entonces, por eso que hay muchos de los medicamentos, ibuprofeno, por ejemplo, eso es fatal para los perros, porque de una vez van a joder los riñones. Porque el perro usa sustancias, el ibuprofeno bloquea muy drásticamente el uso del fosfolípido en los riñones. Y entonces el perro empieza a fallar los riñones y le dan ibuprofeno. Se le dan ibuprofeno a los perros. ¿Ok? O sea, se puede denominar como nefrotóxico, ¿no? Exacto. Nefrotóxico quiere decir que afecta a cualquier parte de la función del riñón, en este caso afecta el control de la presión interna de los glomérulos. Ajá. El control intrínseco, dijimos que el control intrínseco es como cuando el aparato yuxtaglomerular controla su propia presión interna. Y el control extrínseco es cuando el riñón trata de controlar la presión sanguínea de todo el cuerpo, para tratar de bajar la presión que le llega. El sistema que usa es un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Vamos a verlo ahorita. Okay, entonces, todo eso es lo que significa la filtración. Vamos a hablar entonces de la reabsorción. Ahí está donde llegamos. Ya terminemos, porque si no, se nos va a caer. Ok. La reabsorción. Entonces, ¿dónde ocurre la filtración? ¿Dónde ocurre la filtración? En el glomérulo. Entonces, si yo le pregunto del examen, porque siempre se cae eso. La reabsorción Ah, la filtración. la filtración en los glomérulos. Entonces, si yo pongo aquí, ¿qué partes hay? Capilares, esto se llama el capilar glomerular. ¿Verdad? La filtración, el líquido, ¿de dónde a dónde va? Del capilar hacia la cápsula de Bowman. Okay. ¿Qué líquido cae aquí? Por urinario. El líquido va a transcurrir por el túbulo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? La reabsorción. La reabsorción es que el líquido que está aquí, como hay en exceso, se reabsorba hacia la sangre. El líquido entonces va del túbulo hacia la sangre. ¿Está? ¿Sí o no? Sí. Sí. En la filtración va de la sangre a la cápsula. ¿Dónde está la sangre? Dentro del
dentro del capilar. El capilar glomerular. Okay. Aquí va. La reabsorción iría del túbulo hacia la sangre. ¿Dónde va esta sangre? ¿Dónde está circulando esa sangre? En la arteria, en la arteria que va... La Los arteria- capilares que se están transformando La en capilar, médula. exacto. ¿Cómo se llaman esos capilares? Peritubular. Capilar peritubular. Entonces, repito, la filtración va de la sangre a la cápsula de Bowman. ¿Dónde estaba esa sangre? El capilar glomerular. Ok, cayó el líquido cayó aquí, todo lo que se filtró cayó aquí, va al túbulo contorneado, ¿verdad? Proximal. Ahora viene la reabsorción, que es sacar líquido del filtrado hacia la sangre. ¿Dónde estaba el líquido? En el túbulo contorneado proximal. ¿Hacia dónde va ese líquido? Hacia la sangre. ¿Dónde está la sangre? En el capilar. O sea que va al capilar peritubular. ¿Sí? Eso la pregunta en el examen y nadie lo responde. Tan fácil que se la pongo. Ay, esta pregunta está regalada. Resulta que. Ok. Entonces, ¿por qué se debe modificar el filtrado? Porque en la orina solamente debe ir lo que se necesita excretar. Ya dijimos que si tenemos 200 ml por minuto de filtrado, nosotros no podemos orinar 1 litro cada hora, ¿verdad? Eso quiere decir que la mayor cantidad de ese líquido se tiene que reabsorber. ¿Qué más? Y entonces la sangre recupera la composición que perdió. O sea, perdió líquido, pero inmediatamente la sangre recupera el líquido. O sea, es muy poquito el tiempo que la sangre pasa sin ese líquido. ¿Qué más? Lo más importante que se recupera es el agua, pero también muchos solutos, como son la glucosa, el sodio, el cloro, el bicarbonato, el potasio. Entonces, el túbulo contorneado, túbulo contorneado proximal, es el lugar donde hay la máxima reabsorción de solutos. Pero aquí estamos, aquí tenemos túbulo proximal. Túbulo proximal. ¿Esto qué sería? Asa de N. Esto sería túbulo distal. Esto sería el túbulo colector o conducto colector. Ok, vamos a ver el caso de la glucosa. La glucosa, fíjense que el 100% de la glucosa que se filtra pasa 80, 60, 40, 20. A la mitad del túbulo ya hay 0% de glucosa en la orina. De toda la glucosa que se filtró, porque la glucosa pasa por el hueco, ahora todos lo dijimos, que toda la barrera, la glucosa pasa, pero inmediatamente del 100% de la glucosa, inmediatamente ya a mitad del túbulo proximal ya se ha reabsorbido toda. O sea que ya para adelante ya no aparece la glucosa en el filtrado. Esto es agua. Vamos a ver. El agua, el 100% del agua se reabsorbe más o menos hasta ¿dónde? Hasta un 40% se reabsorbe hasta el túbulo proximal. El resto del agua se reabsorbe en el asa de L y en el túbulo distal. El sodio, el 100% del sodio, más o menos igual que el agua, el 40% del sodio, y aquí ya más o menos el 15% del sodio ya se ha reabsorbido todo. ¿Estamos claros, verdad? Eso quiere decir que las sustancias, cuando se filtran, inmediatamente van a pasar por un tubo que se va prácticamente a reabsorberlas todas, que es el túbulo proximal. Entonces, es un circuito que va desde del túbulo contorneado proximal hacia el capilar peritubular, la reabsorción. Profe, ¿se puede volver un tipo a la lámina anterior? Ahí arriba está la creatinina y Ajá. ¿qué insulina dice? Inulina. Ajá. Ok, o sea, entiendo que ahí es el contrario. A lo de Ajá. abajo, supongo. O sea, aquí es La donde... pasé porque no le iba a interesar. Ajá. La inulina no es una sustancia natural, es una sustancia inyectada. Entonces, ¿qué hacen con la inulina? Ellos saben que la inulina no se reabsorbe. Entonces, ellos miden la cantidad de inulina que hay en la orina dependiendo de la cantidad de tiempo que ha ocurrido desde la inyección. Entonces, de esa manera ellos prueban qué tanto se está filtrando, porque en una cantidad de tiempo, el 100% de la inulina debería ya de haberse eliminado de la orina.
porque la inulina no se reabsorbe. O sea que esta sustancia sirve para probar la función renal, porque ya ellos saben, los médicos saben que esa sustancia no se va a reabsorber. Y la creatinina sí es una sustancia natural, pero está por encima. ¿Por qué? Porque se filtra un poco, pero pasa lo contrario, que es el siguiente punto, que es la secreción. O sea, el túbulo no la reabsorbe, sino que más bien secreta más. O sea, hay una cantidad de creatinina que se filtra, pero esa creatinina no se reabsorbe, sino que el riñón le tira más. Por eso es que la creatinina más bien sube. Ok, entonces ya sabemos, la reabsorción, el sentido es el túbulo contorneado proximal hacia el capilar peritubular. Claro, el capilar peritubular no está, ¿cómo decir? Está junto pero no revuelto. O sea, a esta lámina lo que quiero decir es que esto que está rojo es sangre. Entonces, si aquí viene el túbulo, ¿verdad? Por un ladito está el capilar. Claro, esta distancia no es nada, pero no está pegado uno al otro. Aquí hay un estroma. Entonces, lo que se reabsorbe tiene que pasar al estroma y el estroma pasar al capilar. O sea, no es completamente pegado, pero está muy cerquita. Entonces, estos son los túbulos y aquí están las arterias. Por aquí están las arterias. Entonces, esos túbulos vienen asociados a las arterias, pero siempre hay un espacio lleno de células de tejido conectivo que están alrededor de los túbulos. O sea, hay un estroma. Bien, ¿cómo se reabsorbe las sustancias? La sustancia se reabsorbe, como ustedes se recordarán de la clase del primer bloque, hay dos formas de transportar sustancia a través de la célula, ¿verdad? Que es un transporte Pasivo y activo. Entonces, el riñón funciona los dos. Funciona un transporte activo y un transporte pasivo. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí hay alguna sustancia, si esto es, a ver, ¿cómo es la cosa aquí? Aquí es el filtrado, o sea, este es el centro del tubo. Este es el centro del tubo. Estas son las células de la pared del tubo. Y esto es la sangre. Entonces la sustancia tiene que pasar de aquí hasta aquí para reabsorberse. Sobre todo el agua y todo el sodio. Entonces fíjense que hay varias formas de que esas sustancias se reabsorban. Hay una vía que se llama vía transcelular. Lo que significa, como estamos hablando del significado de las palabritas, ¿verdad? Lo que juxta, lo que para, de los prefijos. Juxta es al lado, para, Peri. No era peri. peri, es alrededor. Okay. Porque ahora viene para. Ahora viene para. Ahora viene para. Entonces, juxta es al lado, peri es alrededor. Trans es a través. Entonces, cuando yo digo que la ruta es transcelular, es porque la sustancia tiene que atravesar la célula para llegar al otro sitio. O sea, ahí requiere un transporte. Cuando yo digo para, es como decir... Paralelo. Sí, paralelo, exactamente. Es que no... Es parecido al peri, pero no es peri. O sea, lo que quiere decir es que cuando digo paracelular, no está atravesando la célula, sino que está atravesando el espacio paralelo entre células. ¿Ven? Aquí hay un espacio, entre esta célula y esta célula hay un espacio. El espacio. Aquí hay un espacio, quiere decir que esta sustancia atraviesa el espacio entre las células. Pero eso no está abierto. Eso no está abierto para que todo el mundo pase. No. Eso tiene unas puerticas que se llaman uniones intercelulares. Y eso quiere decir que la sustancia, para poder atravesar por ahí, tiene que estar adaptada a atravesar la unión intercelular. Porque eso no está abierto para todo el mundo. Entonces tenemos dos rutas. La ruta transcelular, que requiere de un transporte pasivo o activo, y la ruta paracelular, que va a depender del paso de sustancias por el lado de las células, y obviamente eso depende, ahí no hay transporte, no hay nada, eso solamente depende de su gradiente.
Si el gradiente es para entrar, ella va a entrar. Si el gradiente es para salir, ella sale. Bueno, entonces estamos dando lo mismo, ¿verdad? Este es el lumen del tubo. El agua va del tubo al intersticio y de ahí al capilar. Esta es la ruta transcelular y esta es la ruta paracelular. Esto lo que está explicando es que como los solutos van cambiando, a medida que se va absorbiendo agua, ellos se van concentrando, entonces las rutas van cambiando su gradiente. Entonces tenemos que el mecanismo pasivo, obviamente, ya sabemos también que los mecanismos de transporte pasivo obedecen solo a ¿qué? A gradientes. Mientras que los activos son en contragradiente, ¿por qué? Porque usan ATP. O sea, ahí en los túbulos contorneados proximal hay de los dos. Hay transporte pasivo y hay transporte activo. Aquí está cuáles son los transportes activos. Aquí está. El de glucosa, el de aminoácidos, el de vitaminas, el de radicales como el fosfato y sulfato. Y hay un transporte activo especial que es que la célula se come a la sustancia. O sea, no es que está en la membrana abraza la sustancia y se la traga. Eso se llama endocitosis. O sea, la célula, como viene aquí, que tiene unos pelitos. También aquí tiene unos pelitos. O sea, una sustancia llega aquí. Una sustancia llega aquí, ¿verdad? Hace esto. La sustancia llega aquí. ¿Qué hace esto? Los pelitos se cierran. Encierra la sustancia, abre para acá y la mete para dentro de la célula. Eso se llama endocitosis. O sea, también cuando la molécula es muy grande, por ejemplo, que a pesar de todo se haya escapado alguna proteína o algún péptido, ellos a través de la endocitosis también la reabsorben. ¿Qué más? Todas estas sustancias son transportadas. La glucosa, los aminoácidos, vitaminas, todo eso tiene que reabsorberse, eso no puede ir en la orina. O sea, aquí ven, esto sería una célula del túbulo, ven toda la cantidad de transportadores que hay. De glucosa, la bomba de sodio, bomba de bicarbonato. Esto es una endocitosis, lo que estoy diciendo, que entre los pelitos ellos se cierran y hay entrada de la sustancia como si se lo comieran. El caso especial de la glucosa. Vamos a hablar de la glucosa, que es muy importante porque la glucosa no se puede perder por la orina. O sea, para el cuerpo la glucosa es una sustancia muy importante, es el principal combustible. O sea, no se puede perder en la orina. O sea, como vieron en la lámina anterior, casi que el 100% de la glucosa se reabsorbe rápidamente. Pero entonces la glucosa usa un transporte activo. Este transporte activo es usado, un cotransporte con sodio. Ven aquí, el sodio tiene la fuerza para entrar y la glucosa aprovecha esa fuerza para entrar. Pero para que el sodio tenga una fuerza para entrar necesita una bomba sodio-potasio que requiere ATP, por eso es un transporte activo. Bien, entonces resulta que esas células tienen una cantidad limitada de estos receptores de glucosa. O sea, no es que son infinitos, tienen una cantidad limitada y son suficientes para transportar toda la glucosa en niveles normales. Pero ¿qué pasa si la persona es diabética? ¿Ha escuchado a alguien de lo que es la enfermedad de diabetes? Sí. ¿Verdad? ¿Qué es la causante de la diabetes? La causante de la diabetes es que se aumenta el nivel de glucosa en sangre. En humanos, el nivel normal debe estar alrededor de 80 a 100 miligramos por decilitro de glucosa. Cuando la persona tiene 300, 400 de glucosa en sangre, es una persona diabética. Entonces, ¿qué pasa? Que estos receptores son suficientes para reabsorber la glucosa de una persona que tenga 80, 100, 120, todavía la glucosa no aparece en orina, porque hay suficientes receptores para transportarla. Pero ¿qué pasa si la persona tiene 200, 300? Todos los receptores están ocupados transportando glucosa. Quiere decir que hay glucosa que no va a ser capturada y sigue su camino y aparece en la orina. Entonces, cuando hay
glucosa en la orina es porque todos los receptores de los túbulos están apuraditos recogiendo glucosa, pero hay tanta glucosa que mucha glucosa no se logra capturar y llega hasta la orina. Entonces esa transporte de glucosa se llama transporte máximo. Transporte máximo. Entonces, ¿qué se refiere al transporte máximo? Es la capacidad que tienen los túbulos de reabsorber glucosa. No solamente glucosa, todos estos transportadores tienen un limitante. Pero bueno, lo importante es la glucosa. Entonces, el transporte máximo se refiere a la capacidad máxima que tiene el túbulo de reabsorber glucosa. Si la cantidad de glucosa excede la capacidad de transporte, de reabsorción, la glucosa va a aparecer en la orina y entonces tiene glucosa en la orina. O la persona está orinando en el sanitario y cuando se va y vuelve tiene hormiguitas en el sanitario, caminando. ¿Ah? Entonces la persona que tiene glucosa en la orina ve hormiguitas alrededor. Entonces cuando ustedes vean hormiguitas alrededor del sanitario, alguien en la casa tiene glucosa en la orina. Pero eso va con cualquiera de los tipos de diabetes o... Muy importante la pregunta. Ajá. Bueno, me pasa que, no puedo explicar tanto. Entonces, eso se lo explicaré en endocrino. Esto de clase. Ajá. Diabetes no es azúcar, diabetes es orina. O sea, porque la gente antes de saber que la insulina existía, ya la diabetes existía. Porque ¿qué significa diabetes? Diabetes significa es chorro abierto. O sea, ¿cuál es el síntoma de la persona con diabetes? Que tome agua y bota agua. Toma agua y orina, toma agua y orina, toma agua y orina, como si fuera un tubo directo. Entonces, ¿por qué la persona que tiene diabetes orina tanto? Porque la glucosa, al estar aquí, tiene un efecto osmótico. ¿Sí o no? Entonces, cuando la glucosa está aquí haciendo su efecto osmótico, no deja que el agua se reabsorba porque la glucosa va a estar atrayendo agua. O sea, la molécula de glucosa estar aquí atrayendo agua, el agua no se reabsorbe y el agua sigue en la orina y la persona orina mucho. O sea, eso es lo que se llama diabetes, la orinación. Entonces, claro, hay varios tipos de diabetes, porque el diabetes pasa que hay que ponerle apellido. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una orinación causada por la glucosa. Pero cualquier otra cosa que produzca aumento de la orina también se llama diabetes, porque diabetes se refiere a la orina. Entonces, cuando otras causas que producen aumento de la orina, que no sean la glucosa, se le llama diabetes insípida, porque no tiene glucosa. O sea, hay dos tipos. Ustedes pueden buscar ahora en Gemini lo que es la diabetes mellitus y lo que es la diabetes insípida. El principal síntoma de los dos es la orinadera. Ok, esta es la forma que se reabsorbe el bicarbonato. El bicarbonato no se reabsorbe solo, sino que tiene que descomponerse con la anhidrasa carbónica y después rehacerse por dentro con la anhidrasa carbónica. O sea, el bicarbonato no se reabsorbe como bicarbonato. Tiene que separarse. Como se recordarán, la enzima anhidrasa carbónica separa el bicarbonato, el CO2 y agua. Y entonces, después, cuando reabsorbe el CO2, vuelve a formar bicarbonato del lado adentro con otra anhidrasa carbónica, porque la reacción es bidireccional. ¿Así lo expliqué? Está complicado. Bueno, Entonces, no vamos a poder hacer el examen Ay, Dios. si no el 22. Qué tristeza. No, el examen. Hija, pero qué pues. ¿Y si terminamos hoy tarde? No, yo no puedo. Hoy tengo otra. Vamos a ver cuándo llegamos, pero igual. O sea, habíamos dicho que eso dependía de la especie, del sitio donde habitaba, ¿verdad? Si los animales estaban cerca del agua, ¿cuál necesitaban? ¿La larga o la corta? La corta, porque tenían agua todo el tiempo. En cambio, los animales que están lejos del agua, o que no viven en el agua, tienen la ADL larga. ¿Por qué? Porque necesitan más reabsorción de agua, evitar la orina. Entonces, eso quiere decir que los animales que están lejos del agua, obviamente nosotros no vivimos en el agua, vivimos en la tierra. Tomamos agua de vez en cuando. Nosotros tenemos un riñón con ADL larga, igual todas las especies mamíferas.
Los que tienen asa de L corta son los castores, la nutria y así. Ok, entonces, ¿qué hace el asa de L? Reabsorbe el agua. Si yo le quito el agua a una sustancia, ¿qué va a pasar con la sustancia? Va a quedar concentrada, ¿cierto? Entonces, la forma en que el asa de L funciona es quitándole el agua a la orina, al filtrado, pero no sacándole nada. Entonces, él queda concentrado. Entonces, mientras más funcione el asa de L, más adelantico, vamos a ver. No queda bastante. La orina va a quedar más concentrada. Ustedes mismos se pueden recordar, ¿verdad? Si ustedes están tomando agua todo el tiempo, hay muchachas que andan por ahí con una bombona así. ¿Verdad? Esa muchacha de acá rato tiene que ir al baño. Porque están tome agua, se están sobrehidratando y por lo tanto los riñones están recibiendo más gasto cardíaco, están filtrando más y por lo tanto esa orina tiene que, la vejiga se va a llenar más rápido y esa orina va a ser casi blanca. Casi blanca, pero en cambio lo que no tiene esa bombona, toman agua cuando salen de su casa En la noche, y vuelven a tomar agua en la tarde. Pero eso está Cuando van a orinar, ¿qué orina? amarillo, Una vaina ahí que Casi color naranja. casi naranja. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Cuando hay requerimientos de agua, el asa de L se encarga de que el agua se reabsorba bastante y entonces la orina sale concentrada. Entonces, sobre todo esa es la función del asa de L, de concentrar la orina. Por eso que los animales terrestres tienen esa asa de L, porque concentran la orina. Bien, entonces, ¿cómo funciona el asa de L? El asa de L es un juego de osmolaridad, un gradiente osmolar que se forma. El agua va a seguir el gradiente osmolar, ¿verdad? Si yo tengo un sitio donde hay alta concentración y otro de baja concentración, el agua va a ir de donde hay de baja concentración a donde hay alta concentración, porque ese es el gradiente, ¿verdad? La osmolaridad va hacia el ósmosis, o la ósmosis, ¿cómo será? El ósmosis va de donde hay menos concentración a donde hay más concentración, el agua, ¿verdad? Fluye, difunde. Ok, entonces, vemos aquí otra vez todo el cuento. Glomérulo, túbulo contorneado, proximal, asa de L, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Ok, esto que está aquí es la osmolaridad. Si vemos aquí entonces, ¿qué osmolaridad tiene aquí? 300. 300. ¿Eso es normal o anormal? Normal. Normal, ¿verdad? Porque la sangre, ¿qué osmolaridad tiene? 300. 300. Entonces, quiere decir que el filtrado glomerular tiene la misma osmolaridad de la sangre, porque viene de la sangre, obviamente. Entonces, tiene 300. ¿Qué pasa a medida que aquí están este transporte de cloro y de sodio? Esta flechita amarilla, ¿ven aquí? Sí. ¿Dónde está ocurriendo el transporte de cloro y sodio? ¿Ven? Aquí Aquí. arriba. Quiere decir que este túbulo está excretando, o sea, reabsorbiendo sodio y cloro, pero no lo está llevando al vaso sanguíneo, lo está dejando ahí en el medio, en el sitio en el medio. Recuerda que yo le dije que el vaso sanguíneo, y entre el vaso sanguíneo y hay un espacio, está tirándolo ahí, en ese espacio. Entonces, claro, cuando él ve que aquí se está acumulando sodio y cloro, se está haciendo más concentrado aquí afuera, ¿qué va a hacer el agua? Se va a salir. ¿Por qué? Porque el agua va a ir de donde está menos concentrado a donde es más concentrado. Y si afuera está más concentrado, quiere decir que el agua se va a empezar a salir. Entonces, al empezar a salirse, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del filtrado? Se va a aumentar porque se está concentrando, se le está quitando agua. Entonces, entra al asa de L y va a seguir ese proceso. ¿Por qué? Porque ahora este sitio tiene mucho más cloro y sodio. ¿Por qué? Porque este lado está sacando sodio y cloro aquí por carajo. Entonces, como aquí está sacando sodio y cloro, está aumentando la osmolaridad de toda esta área. Entonces, pero no en el área, pues, fuera del túbulo. Entonces, esto hace que sea tan alta la osmolaridad que el agua no tenga más otra cosa que ir saliéndose del tubo. Entonces, como ven aquí, la osmolaridad ya entrando a la médula, esto que estamos, médula externa, aquí estamos la médula, esta médula superficial y la médula profunda del riñón. Cuando ya llegamos a la médula profunda del riñón, la osmolaridad llega a 800. Y aquí ya el punto máximo está en 1200.
Fíjense que el de la sangre es 300. En cambio, en los riñones tenemos en la médula una osmolaridad del intersticio de 1200. Eso jala agua, tiene que jalarse agua. Porque el agua va a ir de adentro hacia afuera. ¿Hasta cuándo jala agua? Hasta que se equilibre en los dos lados. Eso quiere decir que si afuera está 1200, adentro también va a ir a estar 1200. Porque el agua va a salirse hasta que se equilibre en los dos lados. Entonces, ahora viene a volver a subir. Y ahora la molaridad va a ir cambiando. De aquí, ahora va a volver a ser 800, de aquí 600. ¿Ahora qué va a hacer el agua? Va a entrar. Debería entrar, ¿verdad? Pero no entra. ¿Por qué no entra? Porque ahora este pedazo de tubo se hace impermeable al agua. Entonces, por más que aquí tenga la concentración hipertónica, no va a permitir que el agua se salga. Pero ¿quién se sale entonces? El sodio y el cloro. Se sale el cloro, entonces es lo mismo. Entonces, el agua baja de osmolaridad, ahora no es porque se salga agua, sino porque estoy sacando sodio y cloro. Entonces ahora el agua vuelve a ser hipotónica, pero ahora es menos agua, porque el agua toda se salió aquí. Entonces, ¿quiénes son los causantes en esta función? ¿Quiénes son los causantes de que aquí haya una alta osmolaridad en el intersticio? El sodio y el cloro. Porque hay un transporte activo de sodio y cloro de este lado. Entonces, esto hace que aquí afuera haya una alta osmolaridad y se extraiga el agua. Ahora bien, hay otro problema, otra condición, que aquí hay otra sustancia que ayuda a la osmolaridad, que es la urea. ¿Recuerdan la urea? La urea es una combinación entre carbono y nitrógeno, ¿verdad? Porque el nitrógeno solo es amonio. La urea tiene carbono y tiene nitrógeno. Entonces, ahora la urea está formando, que se filtró. Ahora el túbulo colector que viene por aquí está sacando la urea que le venga, la está sacando al intersticio. Entonces, ya no son dos sustancias las que producen ese aumento de la osmolaridad, sino que son el sodio, el cloro y aparte la urea. Entonces, esas tres sustancias crean una osmolaridad tan grande aquí que el agua se sale del túbulo. Pero cuando entonces va subiendo el agua por aquí, el agua no, bueno, ahora ya me puedo volver a meter porque ahora la osmolaridad ya cambió. No te vas a meter nada porque ahora este túbulo es herméticamente impermeable al agua. Entonces, por más que aquí haya baja osmolaridad, el agua no se va a volver a meter. Pero claro, yo me estoy sacando sodio, cloro y urea, la osmolaridad va a bajar. Pero aquí la osmolaridad se vuelve a salir. Pero ya esta osmolaridad que está aquí va a depender de la hidratación. Porque aquí, cuando la persona toma mucha agua, hay exceso de agua en el cuerpo, en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el cuerpo dice, no, es que tanta agua hay, vamos a botar un poco de agua. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Cierra unos canales que hay aquí de agua para que el agua permanezca y salga por la orina. Pero por el contrario, si la persona está deshidratada, no toma agua, entonces ahora sí, ahora requiere más absorción de agua. Entonces ahora se abren unos poros aquí y se absorbe aún más agua. Y esos poros son controlados por una sustancia que se llama hormona antidiurética, la ADH, porque está en inglés, hormona antidiurética, porque habíamos hablado que la diuresis es una palabra que significa orinar. La palabra diuresis significa orinar. Entonces, la hormona antidiurética, ¿qué creen que hace? No permite que haya orina. Entonces, cuando la hormona antidiurética está activa, está presente, no se orina. Porque es antidiurética, no se orina. ¿Qué hace entonces la hormona antidiurética? Cierra de este lado, aquí no, ella solamente actúa aquí. Ella cierra los canales de agua antidiurética, al revés, lo abre. La hormona antidiurética abre los canales de tal manera que se reabsorbe más agua y antidiurética, no se orina. Entonces la orina sale concentrada. Ahora bien, usted está en el ventarrón. Y dele. Se están tomando, se están sobrehidratando.
¿qué va a hacer esta hormona? Va a actuar si ustedes están sobrehidratados. No. Va a pasar al revés. Esta hormona se inhibe. Entonces, cuando se inhibe, estos poritos se cierran y todo el líquido que ustedes están tomando en exceso va a salir a la orina. Entonces, ustedes empiezan con la cervecera, tome, van, orina. Y es porque se inhibió la ADH. Entonces, ustedes están en el ventarrón y ya se llevan 10 cervezas y tienen que decirle a su compañero, ya se me inhibió la ADH. Tengo inhibida la ADH, entonces su compañero de fisiología ya saben que tiene que ir a orinar porque significa que ustedes tienen la vejiga llena. Y no solamente es la hidratación, sino que el alcohol directamente, porque si ustedes toman ron, no se están sobrehidratando porque no están tomando exceso de líquido, pero igual van a orinar. ¿Por qué? Porque el alcohol bloquea la descarga de ADH también. Entonces, no solamente es, la cerveza tiene doble función, porque están tomando mucho líquido y aparte se está bloqueando con el alcohol, pero si toman ron, solamente la parte de bloqueo. No orinan tanto, pero también orinan. Ok. Lo que no estuvieron en el examen. Que no esté el examen tiene que estar hasta que pase la lista. Bueno, pero el que tuvo el examen recuperativo sale. Y el que no estuvo el examen se tiene que esperar para pasar la lista. Sí.